acercar la psicología, sobre todo basada en investigación, en esto que sabemos nosotros como terapeutas que estamos en constante actualización, cómo acompañar a los papás. En este caso, esta plática es dirigida a papás de niños bueno, de adolescentes más bien. Y bueno, pues vamos acercando un poco de información, también aproximándonos o conviviendo con nuestra comunidad. Bienvenida, bienvenida. ¿Entró? Ah, sí, sí entró Heidi. Bienvenida, Heidi. Hola, se corta mucho. ¿Se corta? ¿Se corta? Sí, un poco. Pues, se corta y luego quedan pasmadas. Híjole. Chin. ¿Tú también Yo te ves? escucho muy bien. Yo ¿Sí? te escucho muy bien. Ok. Probablemente, Damaris, ahorita se restablece tu conexión, pero si no me dices y vamos viendo cómo poder resolverlo, ¿no? Entonces, bueno, Ok. pues ahorita como somos poquitos, yo supongo que los que estamos aquí somos papás, ¿no? Y yo en lo personal soy mamá de un adolescente. La verdad para mí ha sido muy importante acercar este tipo de temas, porque bueno, si bien todos vivimos cosas diferentes, es justamente lo que queremos ir adentrándonos de cuáles son sus dudas, ¿no? Cuáles son los retos que han tenido que asumir en esta etapa de adolescencia. Y esto yo se los invitaría a irlo poniendo en el chat, porque nos va a ayudar precisamente a que las personas que estamos aquí les demos la información más cercana a su experiencia o a su contexto. Eh, esas dudas, por ejemplo, que han ido surgiendo a través de los cambios que han presentado sus hijos, ¿no? Que de repente cuando ya crecen y dan ese salto de crecimiento, pues para nosotros como papás o como acompañantes de familia, que a lo mejor estamos a cargo de adolescentes, pues ha sido como un cambio importante. Hemos visto cambios de actitud y todo esto lo vamos a ir tratando con Dulce, que es la especialista en el tema de adolescentes, que nos va a acompañar el día de hoy. Entonces, bueno, pues me siento muy contenta de que estén aquí. Yo les pido que nos vayan poniendo cuál es el principal reto para ustedes como papás, como tutores de adolescentes, porque también se dan esos casos, en donde nosotros como terapeutas podamos apoyar de una manera más cercana cuál ha sido su experiencia o sus dudas, ¿no? Entonces, los invitamos a que poco a poco vayan escribiendo en el chat esta pregunta. ¿Cuál es el mayor reto que se me ha presentado con mi hijo adolescente? Entonces, de igual manera, pues me gustaría presentar a Dulce, que es aquí una de nuestras profesionales. Yo estoy muy feliz de trabajar con ella, es excelente en lo que hace siempre. Cada detalle de su trabajo siempre se da a destacar. Y bueno, pues me gustaría como aperturar esta sesión compartiéndoles un poquito de su experiencia laboral y profesional. Entonces voy a compartir pantalla. Um, a ver, ya se me fue aquí. Dul, ¿me dices si ya ven mi pantalla? Sí, ya se ve. Perfecto, perfecto. Bueno, entonces vamos a comenzar. Ella es la maestra Dulce Bravo. Como les comento, es terapeuta en el área infantil y adolescentes de aquí de Interapiando. Y bueno, pues tiene una gran experiencia y trayectoria en la parte clínica. A partir del 2013 ella comienza como esta parte de introducción a la parte clínica. Ya tiene varios años de experiencia. Lo que caracteriza nuestro proyecto pues es que básicamente nosotros encontramos las mejores formas para atender a las personas que están basadas en investigación, en cosas que son eficaces, y eso da una ventaja a la hora de abordar los casos para ustedes, ¿no? Porque podría ser que esto les beneficie a corto plazo,
que el cambio se vea mucho antes, que sean menos sesiones las que ustedes necesitan, y para ello nosotros le llamamos psicología basada en evidencia, y estamos en constante formación, constante formación. Si ustedes se fijan aquí, la formación académica de Dulce, pues ha sido esta parte de la licenciatura en psicología, una maestría, estudiando el máster en análisis conductual, y también es formación constante. Hola, bienvenidos, bienvenidos. Que nos permite pues ir abordando estos casos de la mejor manera, ¿no? Ella también es docente en la Universidad Panamericana y actualmente también está en consultorio privado en acompañamiento sobre todo a estudiantes, ¿no? Que es un poquito esta sección de edad que ella atiende. Y bueno, pues la formación constante, esa jamás la dejamos como profesionales de la salud, estamos apegados, al menos aquí en Interapiando, tenemos esta actitud de siempre estarnos formando, siempre estarnos actualizando, y básicamente ustedes lo pueden observar aquí. Pues gracias, Dul, por esta ponencia, ya te he cedo la palabra y muchísimas gracias por compartir tu experiencia con nosotros. Pues muchas gracias, Gina, de verdad por darme la oportunidad de estar aquí colaborando contigo y compartirles parte de mi experiencia en el área clínica, sobre todo trabajando con niños y adolescentes. ¿Me escuchan bien? Ahora sí, ya te escuchamos. Bueno, creo que tenía el micrófono muy alejado, pero pues bueno, les agradezco la oportunidad de compartirles parte de mi experiencia. Ojalá esta sea una de muchas conversaciones y pláticas que podamos tener por acá, porque creo que el atender esta población me parece muy importante y sobre todo que podamos hacer mucho de este trabajo de prevención también, porque a veces nos damos cuenta ya cuando la situación está en un conflicto mayor y creo que este tipo de conversaciones nos puede ayudar mucho como padres y no solamente como padres, sino también cuando estamos en un entorno escolar o que podemos estar en constante contacto con adolescentes y esta población, pues brindarles el apoyo necesario, ¿vale? Entonces, pues voy a compartirles pantalla para comenzar con la presentación del día de hoy. Denme un momento. Ustedes me dicen si ya pueden verla. Creo que Sí, ya se ve. me voy a saltar toda esta parte que ya me hizo favor Gina de comentarla sobre mi perfil y pues bueno, el día de hoy vamos a hablar precisamente de cómo poder mejorar la relación con nuestros hijos adolescentes. Son retos grandes para los padres que se enfrentan día a día a ir notando cómo van creciendo sus hijos y cómo se van teniendo estos cambios a nivel biológico, cognitivo, social y que pues que están viviendo todos los días y que a veces no sabemos cómo manejarlos, ¿no? Tenemos mucho esta creencia de que la adolescencia es una etapa a veces hasta catastrófica, ¿no? Porque incluso socialmente nos van anticipando a lo que puede llegar con la adolescencia y pues bueno, creo que el poder tener un entrenamiento también es básico para poder brindar el mejor acompañamiento durante esta etapa de la vida y pues creo que la mejor forma de poder hacerlo es a través de la crianza positiva, que es de lo que vamos a hablar principalmente el día de hoy para proporcionarles herramientas y pues bueno, también es por supuesto también una parte muy introductoria a todo lo que implica la crianza positiva, pero creo que puede ayudar muchísimo a comprender cómo podemos mejorar la interacción con nuestros hijos, ¿vale? Entonces, pues bueno, creo que algo que constantemente nos cuestionamos cuando somos padres es
qué vamos a hacer ahora que llegue la adolescencia y cómo vamos a seguir con la crianza, porque se empiezan a dar desde la pubertad algunos cambios importantes en donde pues la comunicación empieza a ser un poco más difícil y no sabemos cómo abordar diferentes temas, no sabemos cómo actuar ante esta situación. Entonces, es muy frecuente que como padres exista este cuestionamiento sobre si se están tomando las mejores decisiones cuando estamos criando a nuestros hijos adolescentes. Y, eh, y pues bueno, creo que el mayor reto que existe es encontrar un adecuado equilibrio entre el amor y la disciplina, definitivamente, porque es motivo de conflicto y a veces entre los mismos padres es un poco complejo tomar decisiones respecto a las consecuencias que se establecen para los hijos a partir de un comportamiento. ¿Y por qué va a ser muy importante establecer este equilibrio entre el amor y la disciplina? Pues porque esto va a determinar que ellos puedan establecer también una diferencia entre em, en qué momentos sí, es aceptada una conducta y en qué momentos no lo es, ¿no? Creo que poder hacer esta diferenciación va a poder ayudar a que ellos se den cuenta cuándo es válido y cuándo no lo es proceder de cierta manera, porque a veces, una de las principales creencias de los adolescentes es esta idea de que los papás son malos o que los papás todo el tiempo están en su contra, pero precisamente el poder hacer este balance les va a poder ayudar a ellos a diferenciar que, pues bueno, en general sus padres están acompañando, están brindando afecto, están siendo amorosos, cariñosos con ellos, pero hacer esta discriminación de los momentos en los cuales es necesario establecer un límite también les va a permitir poder notar ese contraste, ¿no? No podemos notar un contraste si todo el tiempo, por ejemplo, hay una educación basada como en mucha rigidez o en mucha disciplina, o nos vamos al polo opuesto de el exceso de afecto, ¿no? Y precisamente eh, ay, eh, creo que es conveniente que hagamos esta diferenciación entre estos polos opuestos, ¿no? A veces el amor excesivo y la expresión excesiva del afecto puede llegar a ser para los adolescentes sofocante, intrusivo, sobre todo en un momento en el que ellos están adquiriendo esta identidad y buscan la independencia, ¿no? Entonces puede llegar a ser también contraproducente y el polo opuesto, ¿no? Esta dicotomía de el amor excesivo contra el apoyo insuficiente, que ya implicaría pues un abandono o incluso podría implicar el que el adolescente se sienta desamparado, ¿no? También del otro lado del polo opuesto está esta disciplina excesiva que ya caería precisamente en el abuso, ¿no? Entonces, eh, precisamente la premisa de la crianza positiva está en mantener este equilibrio entre la expresión del afecto eh, como algo constante, como algo que no es condicionado, pero que también es básica la disciplina y promover libertades con ciertas limitaciones y la independencia con responsabilidad que va a generar que también los adolescentes empiezan a sentirse seguros y amados, ¿no? No irnos a esta eh, indiferencia que podría llegar a ser contraproducente, ¿vale? Y esclareciendo también al mismo tiempo que la independencia y la libertad sin responsabilidad puede poner a los jóvenes en una situación de riesgo. Entonces, esa es la base de la crianza positiva que nos va a ayudar a
mantener una mejor relación con nuestros adolescentes, porque la idea también es que ellos vayan notando Hola, ¿ahí me escuchan? se perdió un poquito al final, Ah, esta última frase. ahí ya me escuchan bien. Sí, ¿Me ya escuchan te y me ven bien? escuchamos. Ok, vale. Entonces, si nosotros vamos notando este contraste entre ir aplicando las consecuencias adecuadas en el momento preciso que es necesario establecer un límite, pero el amor no está condicionado a la conducta que tenga el joven en ese momento, pues vamos a poder también mantener una buena relación con nuestros adolescentes, ¿vale? Entonces, creo que para que podamos precisamente atender y enseñar Oye, perdón, ¿sí, ahí me escuchan? voy a interrumpirte un poquito Sí, porque sí, efectivamente, es que de repente como que el micro se baja un poquito y no se alcanzan a percibir algunas frases y ahorita nos comentaba alguien en el chat. ok, Por eso ahí me interrumpí. escuchan bien. Sí, ahí sí, ahí sí. Muchas Eh, gracias. de acuerdo, vale, entonces, ¿cómo, ¿cómo vamos a poder mantener ese equilibrio? Definitivamente algo que nosotros utilizamos en las terapias conductuales y que es básico y que a lo mejor podría llegar a sonar hasta cierto punto muy técnico, pero que podemos ayudar a los papás a poder analizar lo que está sucediendo en el comportamiento de sus hijos, es realizar un análisis funcional. Y pues, ¿qué es un análisis funcional? El análisis funcional es una forma de comprender por qué sus hijos se están comportando como lo hacen. Ya que pues su comportamiento no va a venir de la nada, vamos a aprender en qué lugares y en qué momentos se va a volver pertinente tener ciertos comportamientos. Y em, puede llegar a sonar como un tanto complejo, pero creo que puede ser también muy sencillo analizar y que los papás también puedan llegar a convertirse en expertos de sus propios hijos a través de esta gran herramienta que les voy a presentar a continuación, ¿vale? Esto prácticamente es un análisis funcional, ¿no? Es prácticamente un registro que podemos hacer como para poder reconocer qué es lo que estamos haciendo después de cada comportamiento de nuestro adolescente y pues si estamos actuando de manera congruente a lo que le estamos solicitando y si lo que estamos haciendo le ayuda a acercarse a lo que buscamos del adolescente o estamos siendo contradictorios entre las expectativas y lo que estamos obteniendo a partir del comportamiento de nuestro adolescente. Este es un registro que es recomendable que hagamos. A veces puede ser un tanto eh, tedioso hacer registros, pero la verdad es que tienen una función muy importante y pueden ser de gran ayuda. Este es un registro de un adolescente que consiste en varias columnas. En la primera columna tenemos la hora y la fecha, en la segunda el contexto, en la tercera la conducta, consecuencias y finalmente las personas presentes. Este apartado también es muy importante porque nos va a ayudar a detectar con quién actúa de cierta manera el adolescente, ¿sí? Y el ejemplo comienza de la siguiente manera. Imagínense, hoy 14 de abril de 2023 a las 5 de la tarde, el contexto es el siguiente, el contexto es todo lo que sucede antes de la conducta, ya sea una conducta deseada o una conducta no deseada.
El contexto es el adolescente diciéndole a su mamá que hoy hay una fiesta y pregunta que si puede ir y en ese momento su mamá responde, no, 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 porque no cumpliste con tus tareas del día, ¿vale? Y la conducta, ¿cuál es? Pues bueno, el hijo grita, imagínense a un adolescente diciendo, déjame ir, irán todos mis amigos, eres mala onda, a mí no me quieres, siempre me haces lo mismo. Y entonces en ese momento el comportamiento de la mamá es que no voltea y sigue con sus actividades. En ese momento están presentes la mamá, el hijo. Ujú. 2 horas después, este mismo 14 de abril, el hijo nuevamente comienza con este comportamiento en donde pide ir a la fiesta, y la mamá responde lo mismo, no, no hiciste un esfuerzo por realizar las actividades que te corresponden. En ese momento, la conducta que tiene el adolescente es que se va a su recámara, avienta las cosas, grita, se encierra y pues bueno, no sale en un buen rato. En ese momento, la mamá igual sigue con sus actividades y las personas presentes son la mamá y el hijo. 2 horas después, a las 9 de la noche, sale el adolescente de la recámara y dice, mamá, ya no te enojes. En ese momento, la conducta de la mamá es, mamá, ya te dije, perdón, el hijo dice, mamá, ya te dije que quiero ir a la fiesta, a mí nunca me dejas ir, pero a mi hermano sí, y eres muy cruel conmigo. Imagínense a un adolescente, ¿vale? Y las consecuencias es que la mamá podría entrar en este estado de frustración o de incomodidad de estar escuchando al adolescente y dice, bueno, ya, ok, está bien, ve a la fiesta, ¿no? Las personas presentes, la mamá y el hijo. Entonces, ¿qué sucede aquí en este registro? Les decía que nos va a permitir identificar qué es lo que está pasando y cuál es el rol que estamos jugando como padres, porque en ocasiones se responsabiliza al 100% al adolescente de lo que está sucediendo, pero podríamos no ser conscientes de cuál es nuestro rol como papás y cómo estamos contribuyendo a que el adolescente obtenga una ganancia a partir de un comportamiento, ¿no? ¿Hay alguien que le gustaría hacer alguna observación sobre lo que está sucediendo en este registro, sobre esta conducta de este adolescente? ¿De qué se dan cuenta? ¿Alguien le gustaría participar? Si nadie ahorita se anima, yo A como ver, que sí me cuéntanos, gustaría Gina. hacer, algunas observaciones, porque creo que aquí es importante decirle a los papás, de alguna manera, cuando ustedes llegan con una demanda, una queja hacia nosotros de sus hijos, de que lo que quieren trabajar y demás en psicoterapia, lo primerito que vamos a hacer es definir qué conducta vamos a observar, ¿no? En este caso, Claro. podría ser que la insistencia del niño, del chico, es lo que de alguna manera a veces se ve, a veces le funciona y a veces no le funciona. Y esa Ujú. parte a través del tiempo se va a mantener, ¿no? De alguna manera, lo que va a pasar es que tal vez esa mamá va a experimentar frustración toda vez que el niño siempre está insistiendo, insistiendo por días hasta que lo dejan ir, ¿no? Como esta conducta también pudiera ser que en lugar de la insistencia sea la mentira o escaparse de casa sin permiso, cosas así que de alguna manera sí van siendo complicadas o riesgosas para nuestros hijos, ¿no? Entonces, Claro. ahí creo que Víctor Fernández quiere participar, Dul, le vamos a dar la palabra Sí, te ahorita que... escuchamos, Víctor. Víctor, adelante. Hola, Víctor. Eh, Estaba leyendo el ejemplo que ponen y bueno, la madre desde el principio dice que el chico no cumplió con sus actividades.
y así lo tiene, yo diría que torturando durante 4 horas y al final accede a que vaya a la fiesta. Después Exacto. el niño le dice que a su hermano sí lo deja. Me suena un poco a chantaje, un poco a manipulación y finalmente Ujú, accede. ¿Qué sucede aquí? El chico al final sabe que la madre va a acceder a lo que le pida. ujú. Sí, claro. Claro, Víctor, tienes mucha razón, precisamente porque está obteniendo una ganancia, ¿no? Está consiguiendo lo que quiere a través de también ese comportamiento de ir, encerrarse, gritar, aventar cosas. Entonces, creo que también esto va generando un aprendizaje para el adolescente, ¿no? El adolescente va aprendiendo que a través de el enojo, de los gritos, de encerrarse, está obteniendo lo que quiere. Y esto pues puede generalizarse y dar lugar a que lo haga como una manera de obtener lo que quiere, ¿no? Y que se le haga un hábito para pues obtener el permiso o obtener lo que desea por parte de sus padres y no solamente por parte de sus padres, porque esto también puede llevarse a otros contextos que en algún punto pues pueden llegar a ser perjudiciales, ¿no? Pienso en un adolescente que procede de esta manera, a lo mejor en su salón de clases con un profesor o con un grupo de amigos, ¿no? Entonces esto desafortunadamente va ocasionando un deterioro en sus interacciones con otras personas, ¿no? Entonces, creo que también una manera de poder ir modificando el comportamiento de nuestros hijos se basa principalmente en ser consistentes y congruentes con lo que estamos diciendo, ¿no? Creo que hacer un análisis precisamente de este registro va a ayudar a que ustedes se den cuenta de cómo esto definitivamente puede favorecer a que la relación pues se mantenga en equilibrio. Fíjense, les voy a mostrar a qué nos referimos con el contexto. El contexto, como ya lo veíamos hace un momento, pues tiene que ver con todo lo que ocurre antes de. Ujú. Suelen ser cosas que como padres hacemos o decimos antes y va a funcionar como un semáforo de cómo comportarnos. Ujú. Entonces, en este caso, el adolescente va reconociendo esas señales de, a ver, aquí sí puedo pasarme un poquito de la raya, acá no, pero va a depender mucho de que antes de cierto comportamiento quede muy claro cuáles son las reglas, cuáles son las expectativas que tenemos respecto a ellos. Y pues bueno, pueden surgir muchos temas que pues pueden ser comunes en los adolescentes, como cómo nos vamos a organizar en las actividades domésticas, cuáles son las funciones de cada miembro de la familia y qué tendrá que cubrir cada uno, cuáles son las reglas en cuanto a lo académico, las tareas, el cómo, el tema de las asistencias a la escuela, también cómo nos vamos a organizar en cuanto a compromisos familiares, eventos que tengamos, cuál es eh, cuál es la expectativa que tenemos respecto a cómo nos gustaría que ellos reaccionaran ante estas situaciones, cómo van a organizar sus tiempos, sus salidas, su tiempo con amigos, su tiempo con sus parejas, porque pues bueno, también es algo que empezamos a notar durante la adolescencia, el estar ahora vinculándose con un novio, una novia, el manejo también de vehículos, ¿no? Cuando los adolescentes empiezan a tener permiso para conducir, este tema del alcohol, de las drogas, cuáles son las expectativas que tenemos sobre ellos. Y es que a veces algo que nos sucede es que damos por entendido que ellos saben qué es lo que tienen que hacer respecto a
todos estos temas comunes en la adolescencia, ¿no? Bueno, Y sí, te dice, escucho. dice Damaris que no alcanza a escuchar. No sé si es A ver, algo. Yo sí te escucho, pero no sí, sé los demás, a ver si nos pueden confirmar si les está pasando lo mismo. los demás me escuchan bien. Edwin, Víctor, ¿nos escuchan bien? Heidi, Es La China. intermitente, es Sí, intermitente el pierde un sonido. poco el De repente sonido. Ah, perdón. y a veces baja totalmente. ok. Ok, Bueno, lo que podríamos hacer es que yo, si quieres, comparto la pantalla en lo que tú hablas para que mejore un poco el sonido y así ya dejo de podríamos. compartir. Sí, deja de compartir y yo lo comparto y le voy A ver, cambiando. Vas hablando. sí, a veces como que se pone lento, ¿no? Sí, es lo que perciben. Yo la verdad no lo alcanzo a percibir así, pero al parecer sí está pasando. A ver, Ok, a ver. Ahí ya están viendo mi pantalla. Sí, De acuerdo. Esperemos que con esto mejore el sonido, pero gracias por decirnos. de Ahorita, hecho, bueno, yo no veo tu pantalla, no sé si los demás lo ven. ah, a ver, No, aún no. compartir. A ver, se supone que ya la compartí. sí, ahí está ya. Sí, perfecto, perfecto. Listo. Listo. Bueno, entonces, continuando con esto que les mencionaba acerca del contexto, pues el contexto tiene que ver con cómo dejamos claro qué es lo que esperamos de los adolescentes, ¿no? Les decía que a veces damos por hecho que ellos saben cuáles son nuestras expectativas y de momento cuando algo no sucede como lo esperaríamos, pues viene esta consigna o nos llama la atención que esté reaccionando de esta manera, ¿no? Pero creo que es importante que nos anticipemos. Obviamente también va a haber situaciones que pueden llegar a ser inesperadas, pero pues sí tomar en consideración antes de qué es lo que esperamos de ellos y dejarlo de manera muy clara, ¿no? Porque esto lo vemos y si se dan cuenta, cuando llegamos a un trabajo nuevo, cuando estamos haciendo uso, no sé, de un servicio, de un gimnasio, de un servicio de terapia psicológica, de un servicio médico, es básico que desde el principio existan lineamientos sobre qué es lo que se espera de nuestro comportamiento y a partir de ello también se plantean cuáles serían las consecuencias de no cumplir con un reglamento y creo que también dentro del rol de papás es importante hacer este tipo de aclaraciones, ¿no? Por ejemplo, en cuanto a la asistencia a la escuela y a las tareas, pues poder tener bien claro para nuestros adolescentes qué es negociable y qué no lo es, porque a lo mejor podemos decir, bueno, a ver, todos los días necesitas cumplir con tus tareas, con las asistencias a la escuela, pero también sabemos que dentro de esta crianza positiva vamos a poder en algún punto negociar situaciones que son extraordinarias y que pueden existir excepciones como una enfermedad, la muerte de alguna persona cercana, una emergencia, que también va a contribuir a que ellos vayan tomando un criterio respecto a qué es una emergencia de lo que no lo es y a partir de eso pues puedan empezar también a tomar decisiones. Por ejemplo, en cuanto a esta parte de los compromisos familiares, cómo vamos a planificar actividades, qué es lo que esperamos hacer el próximo fin de semana, cómo lo vamos a hacer, a qué hora va a empezar, a qué hora más o menos va a terminar, pero también sabemos que pues
en algún punto se puede adquirir esta flexibilidad, ¿no? Habrá cosas que les decía que puedan ser flexibles de otras que no lo son. ¿Qué momentos vamos a compartir en familia? Las comidas, a lo mejor establecer una noche familiar, una salida, en donde también aquí va a ser conveniente tomar en cuenta la opinión de los adolescentes, ¿no? Como también dar esta posibilidad en algún momento de elegir qué se quiere comer, de elegir qué se quiere hacer en la noche familiar, qué se desea hacer en la próxima salida, como con el propósito de que ellos se den cuenta de que están teniendo un lugar importante dentro de la familia y que también ellos pueden elegir, que pueden tomar decisiones y que pueden ser escuchados, ¿no? Pero pues también, como les decía, con ciertos límites, dejando como ese margen de flexibilidad, ¿no? El tema de la socialización, sabemos que la adolescencia también implica, como les mencionaba, un cambio a nivel social importante. Se desea pasar tiempo con los amigos, salir, tener actividades fuera de casa, incluso, como les decía, quizá también esta idea de poder tener una pareja, pero creo que también en este sentido, desde el principio, va a ser conveniente que se hable sobre cuáles son las reglas familiares o también en algún punto tomar en consideración si ellos van a casa de algún amigo o están invitados con alguna otra familia, pues también esclarecer que dentro de esa familia existen reglas y que también deberán de ser respetadas y sobre todo, como les decía, tener una comunicación muy clara sobre lo que esperamos de ellos, ¿no? Eh, Otro tema, les digo, estos son ejemplos, pero sin duda van a seguir surgiendo situaciones problemáticas y que ustedes también ahí podrán ir adquiriendo estabilidad como para resolver problemas con ellos, ¿no? Y como les decía, habrá momentos en los que se pueda llegar a la negociación y decir, a ver, está ocurriendo esto, nos enfrentamos a el problema de que tal vez, no sé, en medio de la noche, traías el auto y te detuvo la policía por ir a alta velocidad. ¿Cómo vamos a resolver esto, no? Pero va a existir una consecuencia. Eh, el privilegio de conducir es algo que se gana y que depende de la confianza que se le otorga a un adolescente y bueno, va a implicar un comportamiento responsable, ¿no? Obviamente dejar claro que no se puede manejar a alta velocidad ni bajo el influjo de alguna sustancia, como para que a ellos les quede claro, pero también hablar sobre cuáles serían las consecuencias naturales de este tipo de situaciones, ¿no? Como eh, no tanto lo que puede, sí, lo que puede llegar a pasar en casa, pero también las implicaciones que tendría esto en su vida, ¿no? También hablar en su momento de alcohol, de drogas, obviamente también vale mucho la pena poder reforzar quizá esto que dentro de la escuela ya se plantea sobre el uso de alcohol, de drogas, hablar sobre sus riesgos y también poner la alerta cuando están en contacto con amigos que pueden llegar a ser consumidores de estas sustancias y hablar de las implicaciones que esto puede llegar a tener, ¿no? Digo, estos son unos ejemplos de situaciones que podrían llegar a presentarse. Obviamente, cada caso es distinto y no existe una fórmula muy definida de qué es lo que podemos hacer ante cada situación, pero pues bueno, estos son algunos ejemplos, ¿no? Eh, Ahora, en cuanto a la conducta, ¿por qué es tan importante que dentro de este
registro del cual estamos hablando, detectemos cuál es la conducta problemática. Como bien lo decía Gina, pues primero necesitamos observar qué es lo que queremos modificar, ¿no? Fijar cuál es la conducta que es el blanco del problema, o incluso no solamente del problema, sino la conducta que también puede llegar a ser positiva, porque también enfocarnos en ella va a hacer la diferencia, como para que ellos se den cuenta de que no solamente estamos ahí como para regañar, 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 sino también estamos para reconocerles las cosas positivas que tienen, ¿no? Entonces, necesitamos identificarlas de manera precisa, tanto las esperadas como las no deseadas, ¿vale? Y también creo que una de las partes más importantes tiene que ver con las consecuencias que establecemos. Creo que esto va a ser fundamental precisamente para que de alguna manera seamos congruentes con lo que estamos diciendo desde el principio, cuando estamos planteando cuál es el contexto o cuáles son las reglas que vamos a establecer con los adolescentes, ¿no? Entonces, van a existir dos tipos de consecuencias que implica o una ganancia o una pérdida. Las ganancias van a ser todas aquellas que ocurran después de una conducta que contribuyan a que esa conducta se repita en el futuro. Principalmente las vamos a otorgar cuando existe una conducta deseada y que podamos reconocer al chico, ¿no? Sobre todo, como les decía, para marcar esta diferencia entre lo que es aceptable y lo que no es aceptable. Cuando reconocemos estas conductas deseadas, pues vamos a otorgar ganancias naturales. ¿Y a qué nos referimos con esto? Pues con consecuencias que sean congruentes con lo que está sucediendo en ese momento, ¿no? Por ejemplo, a ver, si terminaste tu tarea y terminaste de tus actividades dentro del hogar, pues naturalmente te va a quedar un tiempo para poder salir con tus amigos. Si no es algo que se ha terminado, pues entonces desafortunadamente no va a haber la oportunidad de que salgas con amigos, porque primero se requiere finalizar con esa actividad, ¿no? A eso nos referimos con una ganancia natural, hacer ver los beneficios que puede llegar a tener cumplir con las reglas que hemos establecido, ¿no? También, por supuesto, y una de las mejores herramientas dentro de esta crianza positiva, pues va a ser el elogio. Y este elogio creo que también es conveniente que sea un elogio natural, ¿no? Que no pueda verse como algo fingido, sino como algo genuino que sentimos ante un comportamiento positivo, ¿no? A veces eh, puede llegar hasta parecer como algo artificial, ¿no? Cuando de pronto a los niños hasta, ¿no? En kinder o en primaria es como, ay, campeón, lo estás haciendo muy bien, y que creo que sí ayuda, pero también hay otras maneras de elogiar de manera natural, como decir, oye, la verdad es que me siento muy contenta de que eh, puedo confiar en ti sabiendo que vas a una fiesta y regresas a la hora que te dije, ¿no? Eso me hace sentir feliz, me hace sentir orgullosa y mucho más tranquila de poder dejarte asistir a una fiesta, ¿no? Y obviamente esto va a ir acompañado de mirarle a los ojos, como les decía, de brindar este afecto, de sonreírle, tocarle, describir, como lo ponía en el ejemplo anterior, cuál es la conducta que está mostrando y de la cual nos Dul, ¿me sentimos escuchas? orgullosos. Sí, ¿ahí me escuchan? ¿Sí me Ahora escuchan? sí, sí, ya volvió, Ah, ok, ya volvió. vale. Vale, entonces a eso nos referimos con un elogio
que creo que puede ser una gran herramienta cuando no tenemos como algo inmediato o una actividad o algún otro tipo de ganancia. Recuerden que las ganancias no implican dinero o compras, ¿no? Porque a veces puede llegar a considerarse pues como que solamente lo están haciendo como por obtener algo material, ¿no? Y creo que va más allá de eso. Pueden realizarse actividades, ¿no? Que para ellos sean agradables y que sean efectivas, ¿no? Que ustedes genuinamente al conocer a sus hijos, saber qué ven en televisión, qué ven en internet, qué música disfrutan, qué hobbies tienen, pues puedan utilizar estas actividades como una manera de reconocimiento ante sus conductas positivas, ¿no? Y es importante que también ante esto seamos consistentes, que no sea un día sí, un día no, sino que realmente exista una consistencia, que sea algo inmediato, que sea también efectivo y nos referimos a algo que verdaderamente les agrade a sus hijos y que también sea algo variable, porque si constantemente decimos, bueno, ¿te gusta ir eh, no sé, a jugar videojuegos y todos los días juega videojuegos, pues también deja de ser lo suficientemente atractivo para ellos y es importante variar estas ganancias para que no pierda su efectividad, ¿vale? Y del otro lado, ¿no? En cuanto a las consecuencias naturales ante una conducta problemática, también es importante que estas consecuencias sean a corto plazo. Es decir, no vamos a castigar por un año, ¿no? O sea, sino que van a darse cuenta de que es una consecuencia congruente y justa con el comportamiento que tuvieron, pero que es algo a corto plazo, ¿sí? También aquí necesitamos ser consistentes y que esto no dependa de nuestro estado de ánimo o de cómo amanecimos hoy, ¿no? Va a ser importante que seamos congruentes porque de lo contrario, incluso hasta podríamos hacer que ese comportamiento sea mucho más resistente, ¿no? Porque si a veces aplicamos, a veces sí, a veces no, entonces damos lugar a que se genere un aprendizaje de que, bueno, como que esto es un tanto negociable y podríamos no cumplir con las reglas, ¿no? Y puede llegar a contribuir a que se refuerce que ellos insistan o que se hagan resistentes a cumplir con una regla, ¿vale? Entonces, una consecuencia natural va a implicar que restituyamos el daño generado con una conducta, ¿no? Esto nos va a implicar eh, utilizar o empezar a aprender a resolver problemas, ¿no? Que implica, a ver, si el chico, como les decía, vamos a suponer, chocó el auto, ¿no? Entonces, ¿cuál sería una consecuencia natural? Pues necesitamos ahí emplear nuestra habilidad para resolver problemas e incluso lo podemos hacer como una lluvia de ideas y decir, a ver, ¿cómo podemos hacer que él restituya el daño del auto, ¿no? Pues tal vez tendrá que pagar la compostura y tendrá que buscar alguna manera de obtener dinero para pagar la reparación del auto. Esa implicaría una consecuencia natural, ¿vale? Y muy importante, nosotros vamos a instigar a la obediencia, ¿no? Es decir, vamos a promover, a acercar a la obediencia eh, eh, de tal manera que
es muy común, como les decía, y como veíamos a lo mejor en el registro anterior, que ignoremos protestas y quejas al mismo tiempo que se repite una instrucción, ¿no? Si nosotros al momento en el que ellos están utilizando como diálogo en donde intentan enredarnos con lo injusto que somos, con lo mala onda que podemos llegar a ser, si nosotros nos enganchamos tratando como de dar a veces demasiadas explicaciones bajo esas circunstancias, pues podemos terminar cediendo y perdiendo el control de la situación, ¿no? Entonces, a esto nos referimos con poder tener un equilibrio, ¿no? Vamos a aplicar los límites cuando es el momento y, cuando existe la necesidad de brindar atención, afecto, pues es algo que va a estar ahí, no va a estar condicionado, pero sí, nuestro trabajo como papás es ser selectivos, de aplicar en el momento adecuado, bajo la situación, pues, o en el preciso instante en el que están ocurriendo estas conductas, ¿vale? Entonces, vamos a llegar a las conclusiones sobre lo que es la crianza positiva. Es importante recordar que vamos a buscar el diálogo, no estamos cerrados a la negociación o a los acuerdos, pero en toda democracia va a existir una autoridad máxima, ¿no? Es justo este contraste que es muy importante que exista. Los padres van a aplicar consecuencias positivas y negativas de manera selectiva y por eso necesitamos poner mucha atención en cuándo es el momento adecuado. Vamos a brindar afecto de manera incondicional, transmitiendo aceptación, sensibilidad y siendo responsables también con los adolescentes para evitar, ¿no?, que eh, ellos terminen teniendo comportamientos no deseados. Vamos a hacer énfasis también en que los adolescentes pueden cometer errores, porque pues todos los cometemos, pero no vamos a ponerles esta etiqueta de que son un error o son terribles, ¿no? Porque a veces paradójicamente esto puede llegar a generar mucho más conflicto. Entonces, son adolescentes, tienen conductas que pueden llegar a ser inadecuadas, pero eso no los define. Y va a ser una crianza que valore incondicionalmente a los hijos, pero no a sus conductas inadecuadas, ¿no? Entonces, todo esto va a implicar siempre un equilibrio, ¿vale? Entonces, justamente quisiera escuchar si alguno de ustedes quisiera compartir algo o tienen algunas dudas al respecto. Cuéntenme qué les parece este tema de la crianza positiva. Yo creo que para ir como motivando a la participación, fui como tomando algunas notas que me parecían importantes también por mi experiencia como mamá. Fíjate que esta parte de la crianza positiva, de hecho, este nombre a mí me hace un poco de ruido de repente y puedo entender por qué. Es esta parte como que a veces en ocasiones cuando somos papás y algo no sale como queríamos, pues podríamos estar experimentando, no sé, algunas emociones así como enojo, frustración, incluso hasta la desesperación, ¿no? ¿De qué hago? Y esta parte de crianza positiva creo que a veces pudiera confundirse con que vamos a ser condescendientes con todas las cosas que están sucediendo y que tenemos que hacerlo pues de una forma amorosa y bueno, es que uno tiene que ser congruente con su enojo a veces, ¿no? En ocasiones no podríamos ser tan amorosos dentro de la experiencia emocional
Y para ellos sí sería importante, pues también como papás, encontrar ese equilibrio en nosotros también. Es decir, estoy enojada y probablemente ahorita no sea la mejor manera de acercarme a mi hijo, ¿no? Porque lo voy a hacer desde el enojo, porque a lo mejor no soy o no quiero ser esa persona que ahorita estoy pensando ser, ¿no? Estos impulsos que de repente tenemos de decir, ¿sabes qué? Lo voy a castigar, que se va de la casa o estas cosas que al final nos hacen sentir tan mal también en esta experiencia emocional propia como papás, ¿no? Entonces, solamente puntualizar que el nombre pudiera llamarse de otra forma, ¿no? Creo, o yo lo consideraría así, pero que bueno, trata un poquito de puntualizar que es válida la experiencia también como papás, de estar experimentando una congruencia entre mis emociones y lo que estoy expresando, porque pudiera ser como que, o sea, si estoy enojada, no voy a ir así como que con la crianza positiva por delante. En ese momento creo que sería difícil conceptualizarlo y llevarlo a cabo, pero se trata de esta parte como de no confundir que no nos estamos refiriendo a que siempre seamos positivos y con una buena actitud y que no nos enojemos, ¿no? Porque o sea, finalmente eso va en contra de lo que estamos promoviendo aquí. Es un poquito el autoconocimiento como padres de hasta dónde o en esta situación también ver para adentro y decir cómo me estoy sintiendo yo, ¿no? Cómo me puedo acercar y en qué momento hacerlo, como decía Dulce, para establecer este diálogo o esta consecuencia. Y también sería importante no dejar pasar mucho tiempo, porque eso también pierde efectividad entre la conducta y si nos, ay, ¿sabes qué? Es que hoy te portaste mal y te pongo la consecuencia en 3 semanas, ya no va a haber un aprendizaje congruente, ¿no? Y otra cosa que me pareció bien importante de lo que decías es de las consecuencias naturales. Eh, Muchas veces yo también lo que aprendí a hacer es que una consecuencia natural puede ser incluso preguntarle a tu hijo, ¿y cómo eso te hizo sentir? O sea, ¿cómo te sentiste tú de haber cumplido con tus tareas y haber sacado 9 en la escuela? ¿No? Y esta parte, si ustedes se fijan, es muy congruente con una conducta que queremos reforzar, que queremos decirle, es importante para mí, pero también desde tu experiencia como persona, ¿no? Y también se abre otra vertiente que creo es bien importante, que es, esta es una etapa en la que también se vale que ellos empiecen a tener sus propios límites. Y es como que es un conflicto de repente, ¿no? Porque como papás a veces decimos, no, pues ¿cómo hago que me obedezca? Y simplemente ya, quiero eso porque pues para mí es más fácil que me obedezca y que no haya un pleito o un conflicto. Realmente como mamá es muchísimo más fácil así, pero pasa que a largo plazo tampoco queremos que tengamos hijos que no tengan esta oportunidad de expresión o de identificar cuáles son sus propios límites, es decir, esta parte de los límites tan simple como de lo que rodea mi cuerpo, mi piel, es mi límite físico, ¿no? Yo puedo decidir quién se me acerca y quién rebasa ese límite físico en algún momento dentro de la adolescencia, y como lo que ahora pasó con este niño y pues el Dalai Lama y esta parte de los límites, es bien importante que nosotros también les enseñemos a ellos a que se vale poner sus propios límites, se vale que descubran cuál es mi límite físico y con quién lo quiero compartir, y también parte de los límites emocionales es, eh, puedo yo compartir cuál es mi experiencia, qué es lo que me hubiera gustado a mí como hijo, y que mi mamá, mi papá escuchen esa parte también y la validen, ¿no? Creo que aquí una de las habilidades más padres que podemos aprender como papás es la validación. La validación no significa evaluar. Es que está mal que te enojes. No, no te debes de enojar. Eso es evaluar una emoción. Y la validación es, entiendo que estás enojado, ¿no? Entiendo que estás enojado porque no pudiste ir con tus amigos. Yo creo que yo me sentiría igual.
yo te pido que la próxima vez me avises con tiempo para que podamos planearlo, ¿no? Entonces, esta parte de la validación creo que en mi experiencia como terapeuta y como mamá es algo que me ha acercado muchísimo a las soluciones un poquito más compasivas, ¿no? Más apegadas a esta crianza que realmente me gusta llevar a cabo. Y por otro lado, pues también, y para ir cerrando estas conclusiones que fueron muy, muy, muy buenas, como las fuiste abordando, quisiera también hacer esta última, que es en qué punto nosotros como papás sabemos cuáles son esas conductas de expresión de afecto, ¿no? Porque muchas veces esto como papás nos cuesta por nuestra propia historia tal vez, porque a lo mejor nosotros no tuvimos esos papás que expresaban ese afecto y muchas veces esta parte de el cambio en nuestros hijos puede ser también desde un cambio de nosotros como papás, ¿no? Desde cómo, a ver, qué es expresar afecto para mí, qué sí puedo hacer, qué es lo mínimo que puedo hacer y empezar a ejercitar esa parte, porque creo que esto es bien importante, sobre todo para reforzar esta parte del afecto o de las conductas que sí queremos o sí nos gustan y hacérselo saber a nuestros hijos, ¿no? Entonces, serían como que las pautas que a mí me fueron surgiendo aquí como para ya sea abrir un diálogo o si ustedes no tienen dudas, eso, también permitir esto e ir cerrando el tema, pero nos gustaría escuchar si tienen alguna duda, alguna inquietud, alguna experiencia que quisieran compartir y que aprovechemos este espacio para hacerlo. Ok, por el momento no, está bien. Bueno, si en algún momento saben que estamos promoviendo estos espacios. Fernanda dice, estuvo muy bien la explicación. Damaris levantó la mano. Gracias, Fernanda. Damaris, por favor, adelante. Ahora sí. Bueno, yo tuve un poco de problemas con el audio, pero ahí más o menos traté de rescatar un poco sobre la información que nos compartieron. A mí me llama un poco la atención. Sé que la adolescencia es en cierto modo compleja y sí es una etapa en que en lo personal me asusta. Tengo un hijo de 9 años y a mí me queda claro que su etapa en la que está viviendo es lo que comúnmente en psicología se conoce como preadolescencia. Está manifestando por decir, sus síntomas. En cuanto a ello, obviamente los ejemplos que pusieron, de hecho hoy tuvimos uno similar, no es el que haya querido ir a una fiesta, aún para fiestas no, vamos, no está en secundaria, aún está en primaria. Sé que las va a tener sus idas a sus fiestas, pero en el momento, o más bien el día de hoy, hubo esta parte de, bueno, no son como condicionamiento, te aplicas a la tarea que te dejaron en la escuela, alzas tu cuarto, tiendes tu cama, lo mantienes limpio, lo barres, lo trapeas, ayudas en casa y todo eso. Y su premio era al cine, que lo lleváramos al cine, pero no cumplió. Ajá, no cumplió en cuestiones de su tarea. A mí, como su mamá, sí me causó un poco de frustración porque él ya llevaba avanzado. ¿En qué sentido? Pues sí ayudaba en casa, se aplicaba mucho en su cuarto, obedecía indicaciones. Bueno, hizo el esfuerzo, pero ya no hizo bien la tarea. Hizo hojas que me dijo, es que yo ya no entendí, yo ya no hice esto. Y sus contestaciones realmente son como de un adolescente, como de 14 años. O sea, ya es una contestación pues fuerte, con alza de voz, como muy enojado y hay veces que digo, trato de mantener la compostura, pero sí a veces me desespera. Entonces aquí es
pues parte compartirles la experiencia del día de hoy precisamente, pero este toque del inicio de la preadolescencia, obviamente se notan los cambios, son emocionales, pero sí sería como más importante manejar aquí otros puntos que también les afecta tanto a los niños de 9 10 años como a los adolescentes como adultos. El encierro de 2 años. Hablamos de una socialización, de una salida a fiestas, la convivencia familiar y llevarlo al cine o familiar, que ahora se pudo salir, se pudo volver a regresar a las aulas, pero ¿qué pasa en estas circunstancias? Que obviamente la preadolescencia ya lleva años adelantándose. O sea, ya no surge, por decir, 12, 11, 13 años. Ahora se adelanta, pero tarda más en desaparecer la adolescencia. ¿Qué pasaría ahí? ¿Cómo podemos ayudar a estos niños y adolescentes jóvenes? Porque la circunstancia de la pandemia de 2 años encerrados causó muchos problemas psicológicos. ¿Cómo podemos ayudar en esa etapa como psicólogos? Nada más. Muchas gracias, Damaris, por tu atribución y tu pregunta. No sé, Dulce. Bien, gracias, Damaris, por tu participación. Aquí, específicamente, Damaris, tu pregunta es, ¿cómo podemos ayudarlos en este aspecto de la socialización o específicamente en qué aspecto? Es que psicológicamente la pandemia nos vino a cambiar toda nuestra estructura emotiva. Hubo muchos cambios, ya no son, vamos, la socialización, el aprendizaje, lo familiar ya no es la misma antes de hace 2 años a lo que es ahora después de 2 años. Como psicólogos, ¿qué se puede hacer? ¿Cómo podemos ayudar? Apoyar, entenderlos, guiarlos, porque la adolescencia tengo entendido que se guía, porque es muy compleja, porque se resultan, ahí viene toda la revolución, ¿no? Bueno, yo le llamo así, ¿no? Toda la revolución de emociones. ¿Qué pasa en esta parte conductual? ¿Qué pasa? ¿Cómo se puede identificar? ¿Cómo, obviamente todo esto marcó todo el desarrollo, ahora sí que el desarrollo humano, en todos, en diferentes etapas, pero vino a cambiarlo, vino a desestructurar en cierta forma. Ahora toca volver a estructurar, pero ¿cómo? ¿Cómo Vale. poderlo hacer? ¿Cómo poder ayudar? Porque hay muchos jóvenes y niños que sí se han notado muy desorientados, incluso compañeros de salón de mi niño. Claro. No hay una manera de, vamos, es como decir un ejemplo, a lo mejor muy burdo, son como ovejas descarriadas. Ya no hay como que para dónde irse y no hay manera de controlar, pero del lado emotivo, o sea, toda la estructura, todo lo que conlleva la socialización, lo familiar, lo, todo el desarrollo humano en ellos, que apenas empezaba. Claro, claro. Bueno, Damaris, creo que en este sentido, a partir de lo que comentas, pues sí tienes mucha razón al mencionar que la pandemia cambió muchas cosas y obviamente existió mucha restricción en cuanto a la parte de la socialización y en estos momentos implica empezar a incluir de manera gradual a los niños, a los adolescentes, a contextos sociales y creo que puede ser desde actividades, o sea, tratar de acercarlos a diferentes grupos, a sus grupos de edad, de tal manera que puedan empezar a identificar lo que es interactuar y apoyarlos en ese sentido a partir también de pues la orientación, ¿no? Poder dar algunas pautas incluso sociales, ¿no? A lo mejor
desde poder instruirlos sobre cómo llegar a una conversación nueva, cómo poder abrir un tema de conversación con otros compañeros, cómo romper el hielo con otras personas, pero independientemente de esto, creo que también nosotros como adultos vamos a ser modelos para ellos, ¿no? Y el que nosotros como adultos nos empecemos a incluir en actividades sociales también les va a permitir aprender cómo poderse desarrollar socialmente, ¿no? Si yo salgo con mi hijo a la calle y voy a la tienda y saludo al vecino y de alguna manera le muestro que eh, puedo romper el hielo con el vecino preguntándole cómo está su familia, qué tal estuvieron las vacaciones, ¿no? Puedo mantener una conversación con la otra persona. También esto va a ser un modelo para los niños que podrían no tener tan desarrolladas estas habilidades, pero pues también acercándolos a contextos en donde ellos puedan interactuar, pero obviamente, como lo decíamos hace rato, también siendo congruentes con el momento, ¿no? El hecho de que no haya cumplido con estas actividades no significa que en ese momento se vaya a ceder por esta razón, ¿no? Habrá otros momentos, otras situaciones en las que podemos ir motivando a que se involucre socialmente y, como les digo, la mejor forma también va a ser a través de cómo ellos se dan cuenta que interactuamos. Dime si he logrado responder a tu pregunta. Creo Sí, que también me claro. gustaría completar un poquito, ahora más de la experiencia personal con Damaris y su niño. Nos compartes una situación específica y esto es bien importante porque cuando llega un papá o una mamá así tan entregada y preocupada por su niño, como lo estás haciendo tú, es importante dar estos ejemplos, ¿no? A ver, ¿cuál es la cuestión? ¿Cuál es lo que te preocupa? En este caso escucho pues estas contestaciones, ¿no? Estos gritos que de repente ya da tu niño y que pues te asusta porque dices, híjole, o sea, va a llegar un punto en el que esas contestaciones me duelen, ¿no? Me lastiman, no me hacen sentir bien y por otro lado, parece que están normalizadas estas conductas con la adolescencia y no tiene que ser así. Quitemos la edad. Cualquier persona que nos grite no es algo agradable para nadie, ¿no? Sea niño, bebé, adolescente, incluso los bebés cuando gritan uno se angustia, ¿qué tiene? ¿Qué le hace falta, no? Fíjense, desde ahí viene esta parte muy natural de responder con este malestar ante ciertas cosas. Cuando son bebés más grandes, hacen berrinche, uno como que se angustia. Cuando ya son niños más como de 9, 10, esos años de pubertad y gritan un adulto, quitemos la edad de aquí. La cuestión es la conducta que te está preocupando, parece ser esta contestación, estos gritos y muchas veces como este acercamiento de decir, oye, cuando tú me contestas o cuando tú me ignoras, por ejemplo, me hace sentir muy triste. Soy como tu mamá, o sea, eso me hace sentir muy triste y me lastima, ¿no? O sea, creo que también a veces este acercamiento desde nuestra propia experiencia como papás es lo que nos va a ayudar a acercarnos y corregir muchas de las conductas que vamos viendo en nuestros hijos. Como no lo permitiríamos de alguien más que nos grite, mucho menos lo permitiríamos o habría que corregirlo por parte de nuestros niños. Entonces, esta situación específica también mencionabas, no hizo bien la tarea, entonces yo ahí te preguntaría, ¿cuál es la pauta para saber que hizo una buena tarea? ¿No? Ser más específico significa, que ponga margen rojo, que ponga la fecha del lado izquierdo, que enumere las hojas y que yo pueda leer, que sea una letra que sea entendible. Entonces, estas condiciones de qué es una buena tarea, si tú te fijas, van mucho a la descripción de conducta, es decir,
uno le da la pauta para que cumpla esos pequeños requisitos, y también no sería recomendable que sea una lista muy, muy extensa. Escucho por ahí, y la verdad, admirable cuántas, ay, ven un letrero como yo. Ay, ya se corrigió. Cuántas actividades hace tu niño, de verdad es muy, muy impresionante cómo lo han ido manejando, de todas las responsabilidades que tiene, y muchas veces llegar a ese punto es ir de a poquito. Bueno, vamos a comenzar con que diario tiendas tu cama, y luego le añadimos a que la ropa que esté sucia la ponga en el cesto, ¿no? Entonces vamos poco a poco reforzando estas conductas que queremos hacer hábitos, ¿no? A veces lo queremos meter de una lista de 20 cosas, pues todas las tienes que hacer diario, y eso para un niño podría ser incluso hasta la raíz de una preocupación o sentirse abrumado de no poder cumplir con todo, ¿no? Ya cuando llega la tarea, pues por supuesto, tal vez pase que ya se sienta cansado. Tendríamos que ver también qué necesidades está teniendo en ese momento, ¿no? A lo mejor ya son las 11 de la noche, ya tiene sueño y es una necesidad básica que habría que atender para que se pueda dar el otro proceso de aprendizaje. Entonces, si tú te fijas, Amaris, tu pregunta es muy valiosa porque nos da un ejemplo de cómo nosotros iríamos analizando una problemática con cada niño, y la parte ya social, más general, más de lo que se debe hacer o no. Esta parte existe y es parte de nuestro contexto, pero uno en clínica, en el consultorio, muchas veces tratamos de apegarnos como un traje a la medida, ¿no? Como, ¿qué necesita tú, Damaris, tu niño, tu familia, para qué se necesita corregir, ¿no? Ayer me hacen una preguntita que decían, pero por ejemplo, si tu niño no saluda, ¿cómo le quitas eso, no? O sea, ¿cómo haces que salude? Y yo le dije, bueno, pues la importancia aquí es definir si el saludo va a ser importante en esa familia y para qué, ¿sí? Porque hay familias que dicen, no, a mí no me afecta que no saludes. Más, ahora se está promoviendo esta idea de que los niños no tienen que saludar a los tíos de beso, y estas cosas que de alguna manera se han ido modificando y son respetables y son válidas. Y entonces un problema psicológico es un traje a la medida, y por eso no podemos dar pautas muy grandes, pero espero que con la respuesta de Dulce y un poquito con lo que intenté ir cubriendo con los puntos que decías, vayas un poquito más orientada con cómo poder abordar el problema con tu niño. Sí, claro, o sea, sí, bueno, contigo sí, como que ella es más visualizado por acción, ¿no? Y sí, o sea, son cosas que, bueno, que sí tiene sus tiempos libres, no son actividades que hace todo el día, a veces lo hace, a veces no lo hace, pero sí procuramos pues que las haga, ¿no? Y pues la tarea pues era una parte de, yo se lo manejo, es algo que un maestro le dejó donde él está aprendiendo. Entonces es una responsabilidad. Y Claro. bueno, comprometió a resolverla, pero el día de revisión de la tarea que le hizo su papá, pues no estaba completa. Y él mencionaba que sí estaba completa. Han surgido este tipo de detalles, pero bueno. Ay, no, pues sí te entendemos. Algo que a mí me gusta manejar es un concepto de responsabilidad, no desde un deber, sino desde una habilidad de responder. Si ustedes se fijan, la separamos en dos la palabra, responsabilidad, y nosotros como papás tenemos este juego entre te dejo que forjes esta habilidad de responder. Así sea que el maestro le ponga un 0 y le quite la calificación perfecta, eso va a hacer que tu hijo se vuelva habilidoso para responder. ¿Ante qué? Ante los problemas. ¿Ante qué? Ante las situaciones que se le presentan en la escuela, con los amigos, en casa, ¿no? Y tener este espacio para, sí, dejar que le pasen consecuencias, de que, digo, yo les comparto aquí que en la secundaria mi hijo me mentía todo el tiempo de la tarea, no me dejaron, y en las firmas de boleta, ¿cuál? O sea, no entregaba tareas, y eso le causó una consecuencia muy grande que yo estuve a punto de enloquecer en ese momento, porque yo dije, ¿cómo es posible
que esté a punto de perder la secundaria, pero dije, es parte de la consecuencia, y miren que se aplicó y después sacó 9. ¿Por qué? Porque ya no alcanzaba calificaciones. Pero fue una consecuencia muy grande, sí. Fue una consecuencia de sus actos, sí, pero aprendió. Y se hizo habilidoso para responder ante sus propias decisiones. Ahora, él entrega tareas a tiempo y va bien en la escuela, pero le tuvo que pasar algo así para que, y yo como mamá tuve que permitir no estar previniendo, es que te pueden sacar 0, ¿no? Es que te pueden poner mala calificación, entonces hazlo. Uno les deja este espacio para que ellos forjen esta habilidad, y una habilidad requiere práctica, ¿sí? También eso es una buena recomendación, creo, que te daría para que la pruebes, ¿no? Y vayas probando si te funciona. Y pues bueno, no sé si igual y podremos ir cerrando para no alargar tanto. No sé, Dul, si tú tengas otro comentario final o algo, pero... No, gracias, Gina. Creo que tus aportaciones han sido muy valiosas y pues también esperamos que Damaris pues haya quedado satisfecha con estas respuestas, pero bueno, como decíamos, también es un tanto complejo, ¿no? Poder en tan pocos minutos poder brindar una orientación tan completa, porque como decíamos, necesitamos también identificar cuáles son las variables que están jugando un papel importante. Entonces, pues yo quedo aquí atenta a lo que requieran en algún momento. Con gusto los podré apoyar, ¿vale? Ay, muchísimas gracias, Dul, y a todos los que estuvieron. Valoro mucho su tiempo, sus aportaciones, sus aplausos que ahorita nos están dando, los comentarios, la retro. Y les recuerdo nada más, la plática siguiente es a fines de este mes. Vamos a hablar de TDA, autismo y la importancia de un diagnóstico oportuno. Entonces, les voy a compartir al ratito el flyer para que se enteren un poquito cuál va a ser el tema, pero igual lo pueden ir compartiendo y estamos ahí en el grupo. Ya saben que estamos ahí al tanto. Cualquier cosa me pueden escribir también en lo personal y bueno, siempre trato de estar pendiente de esa parte. Les agradezco mucho su presencia y estamos en contacto. Muchísimas gracias. Gracias, Víctor. Gracias, Cintia, Damaris, Edwin, Fernanda. Cuídense Y Dul, mucho. muchísimas gracias No, gracias. muy, muy, muy increíble tu información. Y bueno, yo feliz de compartir este espacio contigo. Muchísimas gracias, Gina. Cuídate y que tengas bonito fin. Igual, nos vemos todos. Gracias a todos, bonito fin. Ah, Damaris, ¿estás en el grupo de WhatsApp? No, ok. Mira, te voy a pasar la liga para que te unas al grupo de WhatsApp y ahí estamos subiendo constantemente las pláticas. Sí, ya voy. Ahí voy, déjame, te paso el contacto. Dame un momento, Damaris. Ok, aquí les paso el link del grupo de WhatsApp y ahí vamos a estar subiendo los eventos, información como esta que vimos ahora, y la pueden compartir con otras personas que estén interesados en ser parte del grupo. Listo, Damaris, nada más es cosa de que le des clic y puedes ir al link del grupo. Ahora también, si por algo no funciona, búscanos en Facebook como Interapiando Psicología y mándame un mensajito, un inbox, y yo te mando la información del grupo. Interapiando Psicología. Ajá, así lo vas a encontrar en Facebook. Bueno, pues muchas gracias, Víctor y Damaris. Me tengo que retirar porque tengo una reunión ahorita, pero me dio muchísimo gusto verlos y estamos en contacto. Cuídense, hasta luego.